Bueno, hoy me complace mucho tener aquí de invitada a Mónica Montañez. Mónica es la escritora que ha recorrido el mundo de las letras como ha querido, desde la dramaturgia con su famosa obra El aplauso va por dentro, que de la mano de Mimi Lazo ha recorrido múltiples escenarios, pasando por sus novelas, telenovelas y libros de cuentos para niños. Hoy está aquí para hablarnos sobre su libro más reciente, una publicación que pueden disfrutar por igual los niños de poca edad como los niños de 50 o de 100 años. Este libro se llama Los Distintos y fue publicado por Ediciones Ecaré. Bienvenida, Mónica, a Palabra Digital. Ay, no sabes qué emoción tengo, Inés. Además que tú me entrevistes es así como un privilegio y una gozadera enormes. Bueno, Mónica, yo también estoy muy contenta de estar aquí juntas compartiendo este rato. Empecemos por contarle al público que nos acompaña de qué se tratan Los Distintos. ¿Cómo puedes sintetizarlo para entusiasmar a todos que lo lean? Bueno, es un libro que para mí ha sido mágico, y que cuenta desde las voces de dos niños, un niño que se llama Paquito y una niña que se llama Socorrito, que eran muy distintos entre sí, pero sobre todo eran muy distintos a todos los demás. Dos niños que vivieron en los años 30 y 40, aquí en España. Les tocó vivir la guerra civil, les tocó vivir la posguerra, les tocó ver a su papá tener que irse de su país, pasar 8 años con la familia separada, porque él se tuvo que huir, era republicano y cuando perdió la guerra se tuvo que ir huyendo a Francia, de Francia se fue a México y en estos 8 años recibieron solo 5 cartas de él, que parece mentira, todo el silencio que cabe en 8 años interrumpido solo 5 veces por 5 cartas, y que esta última carta, la quinta, les llegó de un país que nunca habían oído nombrar, que resulta ser Venezuela, desde donde el papá los pudo reclamar y tuvieron que montarse por primera vez en su vida en un tren, en un barco y en un avión, y reencontrarse con su papá en Venezuela, darse un abrazo siendo 3 desconocidos y comenzar de nuevo una vida en un país ajeno en el que seguían siendo distintos por su acento, pero ese hecho, el de ser distintos, ya no era peligroso para ellos. Es la historia de mi papá y de mi tía cuando eran chiquitos, mi papá José Montañez y mi tía Amparo, pero también es la historia de mucha gente, de miles de personas. Y la quise escribir en este momento y me la solicitó así Ecaré, porque hoy en día estamos muchos viviendo esta misma historia a la inversa, ¿verdad? Y nos parecía, tanto a Pancha Mayobre, que fue la que me lo solicitó, como a mí, muy importante que los niños, como tú dices, de todas las edades, al leer este cuento, pudiéramos ver que hace relativamente muy poco, hace 70 años apenas, esta historia se vivía al revés. Los europeos de la posguerra, de las dos posguerras, en este caso la española y la Segunda Guerra Mundial, se fueron miles a nuestro continente, muchos de ellos a nuestro país, donde se vivía muy bien, donde encontraron la luz, los colores, comida, y yo siento que esto nos hace pensar, yo se los decía mucho énfasis en contarle eso a mis propios hijos, para que no creyeran que hay países mejores que otros o peores, solo circunstancias. Y bueno, quizá la vida dentro de 70 años, ve tú a saber. Y es una historia, bueno, sí, que habla sobre la guerra, que habla sobre la inmigración, sobre la separación familiar, sobre el miedo a pensar diferente de la idea reinante, en el caso del cuento era el franquismo, pero se puede aplicar a muchos otros casos,
y son temas que normalmente no son para niños, ¿verdad? Pero que siento que sí deben serlo, porque aunque no sean temas infantiles, los niños los padecen. O sea, millones de niños que padecen las guerras, el hambre y el terror de las posguerras, y la circunstancia de tener que emigrar o de que tu familia se separe por la inmigración. Y bueno, Sí, eso es. has hecho un gran resumen y has tocado de alguna manera todos los puntos que ahora, capítulo por capítulo del libro, yo voy a Ok, querer que vayamos ahondando. Pero perfecto. lo primero que quiero preguntarte y que nos cuentes, ¿cuál fue tu sensación cuando viste por primera vez las maravillosas ilustraciones de Eva Sánchez Gómez? Mira, fue una emoción casi indescriptible, porque yo escribí el cuento en el 2016 y el cuento sale editado en 2020. Son 4 años esperando. Yo decidí disfrutar el proceso, ¿sabes? Porque si no me generaba una ansiedad enorme. Tú que eres escritora te puedes imaginar lo que significa para uno que un libro nuestro tarde 4 años en salir a la luz. En ese tiempo, además, yo me convertí como en personaje, porque en el 2016 yo no me imaginaba que iba a emigrar yo misma, con mis hijos también pequeños, igual que el personaje de la madre del cuento, y muchísimo menos, no, o sea, Ecaré es muy celosa de su edición, que es preciosa, de verdad, valió cada segundo de la espera. Y sí me iban dando datos como para que no me muriera de un soponcio. Uno de los datos fue que habían contactado con Eva Sánchez, una ilustradora extraordinaria catalana, que para Inés Sabino, que es la directora de Caré, era la idónea para este trabajo, porque ella también trabaja, además, trabaja de muchas formas, pero trabaja también con creyones, y que les parecía que eso era como que iba a quedar muy bonito, que las ilustraciones no fueran digitales o de alguna otra manera, sino trabajada en lo que nosotros llamamos Prismacolor, pues en creyón. Y dio la magia, ocurrió la magia que Eva, los abuelos de Eva pasaron una situación parecida. También eran republicanos, tuvieron que huir a Francia, pero vivían en la frontera. O sea, para ellos de alguna manera fue como cruzar la línea, estas líneas imaginarias que son las fronteras, y cruzaron para allá y regresaron. Y resultó que es un tema que nunca se habló en su casa, como ahora me he dado cuenta de muchas casas españolas que esto que vivieron no lo hablaron más, tanto por los 45 años del franquismo como por después no estar jurungando heridas, ¿no? Pero la herida está aquí, absolutamente abierta todavía, y ella, el cuento mío la hizo hablar con sus abuelos de este tema que nunca habían hablado en casa. Y muchas de esas ilustraciones están inspiradas en mi historia, pero sobre todo están inspirados en sus abuelos, en las fotos que le mostraron, en los juguetes que le mostraron viejos, antiguos, pues. Y cuando por fin a mí me empezaron a llegar por internet los bocetos de Eva, mira, es que yo lloraba de la emoción, porque de verdad son extraordinarios, extraordinarios. Está claro. O sea, el Paquito y la Socorrito que ella creó son infinitamente mejores de lo que yo jamás me pude imaginar. De alguna manera fue una cosa como teatral, ¿sabes? Tú que eres dramaturga, cuando uno por fin ve al actor Sí. dándole vida a un personaje que para nosotros es unas letritas negras sobre blanco, y sí es, o sea, sí está como tú te lo imaginaste, es un momento que no tiene precio, o sea, es una magia increíble. Y cuando pasa eso con la ilustración, que empiezas a ver los dibujos, bueno, yo le dije, si algún día se te pierden, venlos a buscar a mi casa, porque fui yo la que me los robé. Bueno, es que además parecen fotogramas de una película. Sí, 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 son muy, Tal cual, muy, parecen sí, fotogramas. sí, ¿Mm? son muy cinematográficos, de verdad que sí, 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 precioso. qué maravilla. Bueno, vamos entonces a ir desgranando esta historia Ok, y ok. emociones, ¿no? El primer capítulo se llama El hombre de la casa. Ujú. Y bueno, me parece maravilloso que allí te encuentras
en un primer contacto con lo que significa la imaginación de los niños, la inocencia, pero también significa el final del capítulo, el aterrizaje a la realidad. Sí. Coméntanos sobre el manejo de estas emociones en este capítulo. Bueno, tengo que aclarar que muchas de las historias que están, o todas las historias que ahí están relatadas, salen de entrevistas que yo le hice a mi papá y a mi tía, que se las hice por separado porque ellos eran muy distintos entre sí y a veces, y sus recuerdos también lo eran, a veces incluso opuestos, y empezaban a pelear. ¿Qué dices? Eso no fue así, ta, ta, ta. Y empezaban a contar cosas diferentes, que para mí como escritora era una cosa que valía oro, porque tener el mismo cuento contado desde versiones tan distintas me encantaba. Y este primer capítulo que tú dices, que se llama El hombre de la casa, realmente le ocurrió a mi papá. Lo que yo puse como imaginación, él solo me dijo, yo estaba jugando cuando escuché la voz de mi padre llamándome desde el salón, y fue corriendo y se consiguió a su papá con una maleta, y bueno, y pasa lo que pasa en el cuento, que el papá le dice que se tiene que ir, y le suelta ese peñonazo que significa, ahora tú eres el hombre de la casa, que le pasó de verdad, y mi papá no se atrevió a llorar ni cuando le ocurrió esto a los 9 años, ni cuando me lo contó, ni nunca. Claro. Y yo lo que sí le agregué es que lo que estaba jugando era que él estaba jugando con un avión de guerra para de alguna manera ambientar en lo que estaba pasando, ¿no? Porque yo hice mucho empeño en que el cuento estuviera contado por las voces de Paquito y Socorrito de su edad, para no ensuciarlo, creo yo, con reflexiones nuestras de adultos, poniendo la guerra, tal, no sé qué, no. La guerra está presente, el hambre está presente, el miedo está presente, pero casi que como telón de fondo de las anécdotas que los niños nos están contando, ¿no? Y está contada desde sus ojos, desde su punto de vista, y en este caso, el primer capítulo, del miedo que él sintió cuando su papá se fue y no lo vio más nunca, y se quedó con el avión, él con su avioncito en las manos, sin saber ahora. No pudo llorar porque le acaban de decir que es el hombre de la casa, y él también le habían dicho los hombres no lloran, por lo tanto no podía llorar, y no supo si podía seguir jugando porque, claro, solo los niños juegan con avioncitos de juguete. Luego viene la niña que nunca tenía hambre, ¿no? Que es maravilloso porque también empiezas a ver el contraste entre la niña y el niño y sus apetencias o sus desprecios por la comida. Pero hay una frase conmovedora en este capítulo. Esta niña, al descubrir lo que es la guerra, dice que ahora entiende por qué los adultos siempre tienen tanto miedo. Ajá. Esa frase es impactante, Sí, porque, bueno, muchas veces los niños son más sabios que el adulto y son sí, capaces de percibir emociones, sensaciones que uno deja de percibir en la medida que creces y te vas mal acostumbrando, ¿no? exacto. Ajá. Ajá. ¿En qué momento tú encuentras esta sensación, digamos, o esta emoción en las conversaciones con tu... Hay la anécdota en ellos, en ambos, la misma anécdota de estar en el pueblo y que pasa un avión alemán por encima, y mi abuela los cubre absurdamente con su propio cuerpo, como que si eso te pueda proteger de una bomba, pero instintivamente los cubre, y luego el avión sigue y escuchan una explosión en el pueblo de al lado. Y yo lo entendí porque mi tía me dice, claro, a nosotros que éramos niños nadie nos explicaba nada. No les decían que era la guerra, no les decían qué era lo que estaba pasando, y a ella menos, porque ella era una niña de los finales de los años 30, principios de los 40, no le contaban nada. Y ella entendió allí, en el murmullo de los tíos y de los vecinos del pueblo,
que se contaban para que ella no escuchara que la bomba había caído en el pueblo de al lado, donde sí había matado a mucha gente, y fue entonces que ella entendió qué era lo que estaba pasando. Ahora, así como el niñito tenía hambre todo el tiempo, todas las memorias de Paquito, que es mi papá, que todos los cuentos de mi papá son sobre comida, todo, porque tenía hambre siempre. En cambio, los cuentos de Socorrito, de Amparito, son todos de que ella no comía, no tenía hambre. Y yo pienso que era porque es una niña muy rebelde, después se ve en todos los capítulos que estaba como con mucha rabia por la circunstancia tan injusta que sentía que estaba viviendo. Y yo siento, después de escribir el libro, que Socorritos, esa era su manera de rebelarse. Si no hay comida, yo no como. O sea, no es que no como porque no hay comida, es que no como porque no me da la gana. Y claro, le sacó canas verdes a la madre, pero por eso me encantó que hubieran esas dos versiones del niño todo el tiempo pensando en comida, en la comida que nunca le llenaba, y la pobre y la niña que dijo, pues mira, yo no como. Pero esa idea de que vino de esa frase de ella, que a ella nunca nadie le explicó nada, 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 nada. Ni siquiera cuando su papá se fue. Ella no está en esa. Bueno, los dos capítulos siguientes resumen precisamente este tema de la comida, ¿verdad? La emoción de la paella, cómo ella descubre esa posibilidad de comer todos juntos, pero en el fondo también se niega a hacerlo y piensa que no la van a descubrir. Por cierto, esa es una de las ilustraciones más bellas que tiene el libro. Exactamente. La sí, niña sí, caminando en el borde de la paellera. Ajá, ¿no? es preciosa, sí. Sí, y aquí, bueno, hay un elemento clave de esos tiempos, ¿no? Que era la determinación familiar de que el varón necesitaba comer más y mejor que las niñas. Y él lo concreta además esa ansiedad por la comida con el capítulo siguiente, que es el robo de la pataqueta, donde, bueno, donde él alucina, porque es que no se puede decir de otra manera, husmeando en la comida de su compañero de colegio y pensando qué sucedería si la pudiera robar, ¿no? Claro, aquí yo encuentro un gran trasfondo simbólico, ¿no? De, bueno, precisamente las ausencias, las carencias que producen este tipo de situaciones. Y por primera vez en este capítulo del robo de la pataqueta asomas de alguna manera este tema, no sé si llamarlo político o de qué forma, ¿no? Cuando haces mención a que realmente parte del miedo y el sufrimiento que tienen que enfrentar estos niños es que su padre era calificado de rojo, ¿no? Ajá. Y no se podía saber en el colegio. Exacto, y que quería decir que se oponía a Franco. Entonces, aquí tú lo dices al comienzo, ¿no? Cuando empezaste a conversar describiendo el libro, que quién sabe qué pasará dentro de 70 años más si hemos visto repetir la historia. Bueno, yo siempre he sido de la teoría de que la historia es circular. Así es. Ajá. Y cuando tú asomas esto, oye, uno se pone a pensar porque ¿cuántos años tiene de verdad la humanidad huyendo de un sitio a otro por divisiones políticas o de creencias o ideológicas, ¿no? Sí. Y allí tú lo ves cómo los niños lo sufren y aunque los niños no sean informados, como te decía tu tía, ellos están observando, están sacando sus propias conclusiones y tienen sus propios sufrimientos, ¿no? Así es, así es. Y él, por ejemplo, el niño no se pasó todo su colegio pues soñando con robarle el sándwich maravilloso que llevaba el vecinito que vivía en el campo y por eso tenía más comida, y nunca se atrevió ni a robárselo, ni siquiera a pedirle un pedacito, que podía ser, que tú dices a un compañero, tú le puedes decir, oye, no sé, dame la mitad, X, te hago la tarea, lo que sea, pero no podía decirlo porque si lo decía le iba a preguntar, ¿y por qué en tu casa no hay? ¿Y dónde está tu papá? ¿Y qué pasó?
Y como nunca se atreve, o sea, como salía todos los días de la casa con la advertencia de la madre, que no se enteren dónde está tu papá, pues no se atrevió. Y lo dramático es que mi papá con 80 años, o sea, ese mismo niño 70 años después, 70 y pico de años después, se sabía esa lista de memoria, Inés. Se sabía el nombre de ese niño de memoria. Luego cuando viene el capítulo siguiente, que es del profesor de francés, que va leyendo también la lista, y mi papá a los 80 y pico de años era capaz de recitarte esa lista de Angulo, Francisco, no sé qué, toda completa, por lo que le marcó a él eso, que yo, por ejemplo, no me acuerdo la lista de mi clase ni por el carrizo, pero sí creo que nos podemos relacionar con esa angustia de no conseguir comida o de empezar a racionar lo poquito que encontramos. Creo que lo podemos lamentablemente entender muy bien. Y como bien tú dices, si llevamos la historia para atrás montones de años, encontraremos algún país en el que estaba pasando eso mismo, algún territorio, desde siempre. Y probablemente de aquí en adelante pues siga pasando. Ve tú a saber dónde. Y a ti te tocó vivirlo, y que te vas con tus hijos, saltando el charco, como dicen los españoles, esta vez a la inversa. A la inversa, sí. ¿Cómo te toca enfrentar eso y en qué momento, ajá, y en qué momento te venían todas esas conversaciones de haber sido hija de emigrantes en Venezuela? Pues mira, muchísimo, porque cuando yo me quedé aquí, que se fue el avión sin mí, pues yo me vine por 14 días y me pasé diciembre con mi hija que vivía aquí estudiando actuación y tenía pasaje de regreso para el 4 y no me fui. Y después que no me fui y me quedé acá con semejante plan, o sea, ninguno, pues yo tenía ganas de sentarme en una cerita a llorar porque no sabes qué hacer, sobre todo teniendo ya 50 años y una carrera construida, una vida que me encantaba, un nombre si te quiere, y sentí pánico, pero me di cuenta estando aquí que yo estaba haciendo eso, el viaje a la inversa de mi abuela, que también se fue con un solo baúl, sus 2 hijos y su mamá, a un país para ella desconocido. Para mí España por suerte no era desconocido, para ella sí. Y pensé, bueno, si mi abuela salió adelante, yo también voy a poder. Me sirvió para eso. Y por otro lado, me sirvió la manera de esa familia y incluso de la familia de mi mamá, que vienen de Francia. Tuve la suerte yo, como hija y nieta de inmigrantes, de que mis 2 familias no eran de estos que están todo el tiempo llorando o todo el tiempo comparando o todo el tiempo diciendo, ah, no, berenjena sí, no, pero la berenjena realmente es la que comemos, ¿sabes? No tuve eso, no hubo en mi familia rencor hacia lo que les había pasado, no se cultivó, no me lo hicieron llegar a mí, pues. Y entonces yo lo vivo desde el agradecimiento, como ellos me enseñaron, como aprendí con ellos. No fue que me lo enseñaron porque nunca se les ocurrió que nos íbamos a tener que ir de ahí, pero eso fue lo que aprendí con ellos. Y claro que se sufre y claro que hay una nostalgia, pero como aprender a decir, bueno, esto es lo que hay y vamos a ver qué hacemos y a disfrutar de lo que hay. Mi familia era, pero fanática de los mangos, fanática de la lechosa. Mi abuelo no permitía ni que se quejaran de calor. Los dijo cuando llegaron, ay, hace calor, no hace calor, el clima es perfecto. Claro. Y en ese tipo de casa me crié yo, por suerte. Entonces, de alguna manera, trato de que esto sea la misma sensación, porque veo en muchos venezolanos aquí se sufre más si estás todo el tiempo como metido en el loop de la nostalgia, de lo que no tienes, Sí, de lo que perdiste. exacto. Es que, bueno, hay estrategias. De hecho, en este capítulo siguiente se denomina la estrategia de Socorrito, ¿no? Y en la cual planteas cómo los niños viven sus circunstancias difíciles y aprenden la sobrevivencia. Ajá.
Por supuesto, los niños son como esponjas y esa crianza que tú tuviste te permitió seguramente adquirir unas herramientas que te han, en las que has fundamentado, a lo mejor sin darte cuenta, tu estrategia de sobrevivencia al cambiar de país. Exactamente. Sí, porque efectivamente, como tú lo dices, y yo sé que es un tema muy delicado de tocar y de abordar, porque cada quien tiene su propia experiencia y su propio mundo, pero yo sí creo que una vez que tú tomas la decisión de emigrar, emigraste. Que no de Yo cero, recuerdo, porque a veces yo al principio decía empezar de cero y no es de cero, porque no, lo que tú eres, lo que tú construiste, lo que tú eres, lo sigues siendo donde quiera que vayas. Y esa experiencia de vida, ese conocimiento, esa forma que tienes de ser, es un potencial que estás llevando a otra parte. No es de cero. Uno no empieza de cero porque sí. no, o porque tienes unas vivencias que no las puedes olvidar, y una experiencia y un conocimiento, unos gustos, unas características, unos defectos, lo que sea, que te sirven, que te van a servir o te tienen que servir en donde quiera que vayas, incluso para hacer de ese país un lugar mejor también. ¿Por qué no? Bueno, de hecho, este tema de los distintos, en tu caso, está siendo ejemplo de lo que estás diciendo. Es lo que tú eres. O sea, incluso a mí el libro me servía, el hecho de que se haya tardado tanto, me servía para pensar que al principio estaba trabajando en cosas que no son lo mío, pues, que estaba trabajando de host en Airbnb y ese tipo de cosas. Y yo decía, ok, pero estoy trabajando en esto, pero no soy esto. Yo sigo siendo escritora porque hay un libro mío en camino. Y bueno, los escritores también tenemos la suerte de que aunque sea con un pedacito de papel y un lapicito, escribimos, o en la cabeza, seguramente a ti también te pasa, uno puede estar en el metro, caminando, trabajando, limpiando, lo que sea, y tu cabeza está escribiendo, o viéndote a ti mismo como personaje, o viendo a los demás como personaje también, ¿sabes? Uno no para de escribir por más que esté, no sé, hasta de vacaciones. Conociéndote sé que tú estás de vacaciones y estás inventando una novela con la demás gente que esté en el lugar donde tú estás. Ajá, mira, cuando leía el capítulo del profesor de francés, Ajá. eh, y bueno, en él se concentra el tema de la mentira, ¿no? Que es Uh-huh. el escape que tiene el protagonista de la historia Uh-huh. para lograr su salvación y que no se descubriera en realidad qué es lo que hacía su papá. Ajá. Y pensé en las tantas veces que te he escuchado decir que tú siempre fuiste niña mentirosa, has sido mentirosa, sigues siendo mentirosa, porque claro, o sea, la mentira al final es un argumento para poder hacer lo que uno hace. Y, Exactamente. y me imagino que hay algo de eso allí, en este capítulo. Cuéntanos. Y en el caso del libro, el niño tenía una ilusión enorme de por fin empezar a estudiar francés, porque sabía que su papá se había ido huyendo a Francia, y tenía la ilusión de algún día poder ir a Francia, reencontrarse con su papá, y quería sorprenderlo pudiendo hablar francés. Creía que el profesor de francés iba a ser un francés, y resultó que no, que era una persona del gobierno que venía a dar unas clases de francés fatal, con un acento fatal, y que en realidad venía como a preguntarles, dígame cómo se llaman, quién es su padre y a qué se dedica. Y claro, mi papá Montañés, yo lo pongo que era Martínez, pero pues solemos ser los Montañés, solemos estar en la mitad de la lista. Empiezan por Claro. A, o empiecen por la A o por la Z, siempre estamos en la mitad. Sí, como los Muñoz. O Como sea, los Muñoz, exactamente. Y entonces, pues le dio tiempo en esa mitad de lista de pensar qué decir, y se le ocurrió decir que su papá trabajaba en ferrocarriles y la torta, porque resultó que en esa época no sí. había facilidad de conseguir pasajes de tren, y el hombre le dijo, ¡qué maravilla! Ya sé, cuando necesite viajar, ya sé a quién pedirle un pasaje, y se murió de pánico y no fue más a francés y suspendió francés, lo rasparon, pues. Y de hecho mi papá no aprendió francés nunca, pero yo, en mi caso, yo también era muy mentirosa,
por varias cosas. Primero porque soy hija única y en aquel momento mis compañeros de clase, yo era la única hija única. O sea, todos los demás tenían hermanos y a los hermanos y hermanas de los demás les pasaban un montón de cosas, vete a saber si verdad o no. Y yo era la única que no tenía nada que contar. Y como yo tenía un montón de hermanos imaginarios, porque era hija única y tenía que jugar con alguien, pues yo contaba las historias de mis hermanos imaginarios en clase. Y claro, como decían aquí, me venía arriba y empezaba a inventar más cosas y más cosas. Y una vez le inventé un accidente terrible a un hermano mío que se llamaba Carlito, porque le había pasado una cosa tragiquísima. Y bueno, no sé, momentáneamente fui la prota 10 minutos en ese momento del recreo, con la mala suerte de que mi mejor amiga, que era Sandrita, Sandra Matos, en ese momento llegó a su casa, claro, contando la tragedia que le había pasado al hermano de su amiga Mónica. Y al día siguiente me fue a buscar mi mamá al colegio, nosotros no teníamos carro, y me fue a buscar mi mamá a pie, y pasó la mamá de Sandra en carro y nos ofreció la cola. Y nos montamos, y yo feliz con Sandra atrás y mi mamá adelante, y le dice Katy, la mamá: Mónica, me enteré, chica, qué horror lo que le pasó a tu hijo, hermanito de Mónica. Y yo me moría, yo creí, te lo juro, ¿te acuerdas que decían que iba a venir un tsunami, que se iba a cubrir el Ávila y nos iba a tragar a todos? Yo decía, Dios mío, que sea ahorita, que venga el tsunami y nos lleve por delante. Y mi mamá se volteó y le dice, ¿qué? Pero si Moniquita no tiene hermano, Moniquita es hija única. Y me acuerdo todavía, el tsunami no vino, no ocurrió nada, no hubo terremoto ni nada, y Sandra se volteó y se me quedó viendo y no dijo nada, yo tampoco dije nada, y llegué al día siguiente en pánico al colegio, pensando que ella me iba a haber acusado con todo el mundo, y Sandra no dijo nada, y se convirtió en mi mejor amiga, porque una tipa hiper leal, no me sapió, nadie se enteró, y yo, gracias a esa experiencia, aprendí que bueno, que la mentira te puede meter en problemas graves, y que mejor, como que es mejor la imaginación drenarla en cuentos, que tú puedes inventar lo que te dé la gana, pero que la gente al leer libros entra en el juego y sabe que no todo lo que está ahí es cierto. Creo que a partir de ahí me empecé a convertir en escritora, empecé a escribir las cosas que se me ocurrían y dejé de meter tantos cuentos. Mira, una de las cosas que más me emociona de este libro es precisamente eso, ¿no? Que los protagonistas son dos niños. Yo creo que todos los libros donde hay un niño presente, hay un mundo maravilloso que siempre estás descubriendo, estás reconectando con tus propias emociones, con tus recuerdos. Así es, así es. Sí. Bueno, hay dos elementos claves en el siguiente capítulo, que es cuando se fijan por fin en la estatua, ¿no? Que resulta ser la estatua de Simón Bolívar, ¿no? Es Y mágico, ¿verdad? Pero es cierto, eso pasó de verdad. Es ¿sí? increíble, pero cierto. Sí, sí, sí. Bueno, ya vamos a entrarle allí. Y el otro tema que quiero que comentes es el de la abuela que leía, Ajá. porque creo que así como este comentario que hacía de la maravilla de los niños, también los abuelos lectores son un maravilloso aporte y una riqueza increíble para todo el entorno familiar. Si realmente sucedió lo de la estatua de Bolívar, eh, habría hasta que pensar que es como un elemento premonitorio, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí, Sí. sí. Es increíble. Ellos vivían en Valencia de España, frente a una plaza en la que habían jugado 1000 veces, pero nunca se habían fijado de quién era la estatua de la plaza. Hasta que ese día estaban jugando en el balcón, vieron a una gente de Falange, del área de Falange, o sea, el ala falangista del franquismo, que se bajaron con unas mandarrias, le entraron a mandarriazo a la escultura, la tumbaron y se la llevaron. Y se quedaron locos porque no sabían de quién era la estatua. Mi abuela no aguantó y bajó a la plaza a ver qué decía o sea, la plaquita de bronce que había quedado en la base, y subió en las mismas, porque en ese entonces mi abuela no sabía quién era Simón Bolívar, y ellos dos tampoco, evidentemente no les explicaban la historia de la independencia nuestra en el colegio, no la estudiaban. Y solo la abuela, que era la que leía,
supo que era el libertador de América, que luego se une cuando les llega la carta la quinta carta del padre diciéndoles que está en un país que ellos no conocen llamado Venezuela y que se vayan para allá. Y es nuevamente la abuela la que les dice, pues precisamente Simón Bolívar, el de la estatua, era venezolano. Y mi abuela entonces concluyó, pues si ves a Simón, que al que tanta rabia le tenían los de la Falange, era venezolano, en Venezuela no les podía ir sino muy bien. Y efectivamente así fue. Y la abuela era ese personaje, es un personaje maravilloso. Yo recuerdo cuando mi tía me contó el episodio donde ella se bebe la leche de la nieta, que la nieta que no comía está castigada y la mamá de la niñita la consigue a su mamá, una señora mayor, bebiéndose la leche. Y le da una rabia, en la vida real fue un dramón, porque para mi abuela conseguir un litro de leche significaba un trabajo enorme. Ellos no le daban la cartilla, tenían que hacer 1000 cosas para conseguir leche para los niños, que además en ese entonces, todavía muchas familias lo consideran así, la leche es para los niños, para que crezcan. Si el niño no toma leche, no crece y tal, era como súper importante. Y descubrir que mi bisabuela se había tomado la leche, que ese cuento no es como está contado ahí en la vida real, es más dramático, y a mí me pareció extraordinario porque pensé, wow, qué hambre tiene que pasar una persona grande para tomarse la leche de los niños. Claro, en el cuento es una complicidad con la nieta que no bebe, pero es que esa abuela era fantástica, era una tipa que era como un personaje de Benito Pérez Galdós, que se había leído todo, por cierto, y yo, por ejemplo, no sabía, lo he descubierto ahorita, que Benito Pérez Galdós, que para uno es un clásico, o sea, literatura clásica de España del siglo XIX, no era leída por los franquistas. O sea, no sé por qué. Era los episodios nacionales, en fin, era más relacionado con la República. Y esta abuela era un personaje, se había leído todo Benito Pérez Galdós, y era la que le contaba cuentos a los nietos, pues que es un personaje que ojalá haya en cada familia, pues alguien que nos eche los cuentos a los niños. Sí. Bueno, eso es clave para desarrollar la imaginación, ¿no? Que tengas la suerte de que algún adulto se ocupe de contarte cuentos o de leerte cuentos, ¿no? O leértelos, exacto. Tú lo comentaste también al principio, son apenas 5 cartas en 8 años. Y realmente me conmovió mucho cuando leí esto, porque también pensé, todo lo que nosotros nos quejamos con lo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Pero la realidad es que hoy en día, bueno, tenemos esta posibilidad, no nos podemos ver de otra manera, pero nos conectamos por acá. Y sí, la pandemia, el WhatsApp que nos permite hablar todos los días si quisiéramos, pues está esa posibilidad. ¿no? Y la pandemia aceleró además el Más uso todavía, sí. de todas estas herramientas. Y es cierto, es muy triste, las familias están separadas, están distantes y al final tienes que cantar los cumpleaños vía Zoom, ver los matrimonios, los bautizos y tal, pero existe la posibilidad de verte, de comunicarte y de estar en contacto permanente. Cuando tú lees esto de 5 cartas en 8 años, tú dices, Dios mío, ¿cómo aguantaban y hasta dónde llegaba ese compromiso moral con tu familia que habías dejado allá para buscarla nuevamente y traerla donde estabas, ¿no? Sí, señor, es muy fuerte. Para los niños, o sea, de hecho el personaje de Socorrito dice que ella realmente vio por primera vez a su papá cuando llegó a Venezuela, porque cuando su papá se fue ya tenía 5 años y no tiene recuerdos. Para el niño fue terrible porque, claro, lo dejó de ver siendo un niño y lo consigue siendo un adulto. Para el hombre que se fue tiene que haber sido bárbaro, bárbaro. Pero hay un personaje que a mí se me crece ahí, que claro, no está en el libro, pero lo he escrito en otras cosas que vete a saber qué pasa con ellas, pero que es el personaje de la esposa. O sea,
ponte a pensar, una mujer, una pareja que se separa durante 8 años en los que recibe 5 cartas que básicamente te dicen estoy vivo y estoy en tal lado, no mucho más, bueno, pon tú que dijera mucho más, pero son 5 cartas en 8 años. Yo me preguntaba de Procuño, nunca se lo pregunté en vida, lo lamento profundamente, aunque no sé si son cosas que se le cuenten a las nietas, preguntarle qué pensó, cómo se maneja, por ejemplo, los celos, ¿no? Porque además, claro, él se fue y ella estaba de acuerdo en que él se fuera porque lo prefería lejos, pero vivo, que cerca, con la posibilidad de que se lo mataran. Eso lo entiendo perfectamente. Pero ajá, él se fue huyendo y ella quedó sola con la responsabilidad de sacar adelante 2 niños en un país en el que ganaron los enemigos de ella, pues, ¿no? O sea, ganó una parte y que ella quedó del lado de, era una perdedora que quedó en el lado de los ganadores. Todo lo que ella tuvo que hacer y todo lo que se tuvo que imaginar mientras ella dormía en el cuarto de servicio, como dice ella, se mudaron para el cuarto de servicio y alquilaron la casa para vivir de ese alquiler y dormía entonces con sus 2 hijos, pero se preguntaría, ¿con quién está durmiendo él? No lo sé, ojo, ese soy yo, Sí, lo que... siendo Mónica Montañez, imaginándome y pensando cómo pudo haber sido ese reencuentro, donde además mi abuelo, que se fue de aquí, un hombre de 40 años, con el cabello negro, un tipo entero, y se lo consiguen allá, un tipo de 48 años, avejentadísimo, porque había pasado todos los campos de concentración, todo lo que le había pasado, un viejito flaquito, cuño, y ese es tu marido, lo sigues queriendo, te sigue gustando, ¿sabes? Hay una cantidad de cosas que puede, pero es otro libro, por supuesto, pero que sí me lo planteo y viceversa, ¿no? También, él cuando la ve llegar, ¿qué le dices? ¿Le pides perdón? ¿Le dices te amo? ¿Cómo vuelves a encontrar esa frase? No sé, me parece, porque en ese sentido el WhatsApp y el Zoom y todo eso, por más que haya distancia y por muy difícil que sea, que es dificilísimo, pero nos permite, aunque sea vernos a los ojos un ratico, pues, así Hay un como nos contacto. estamos viendo tú y yo ahorita, y poder ver, coño, estás más flaca, o X, lo que sea, estás bien, ese tipo de cosas, pero en carta, primero que es diferente, porque lo que te llega no hay imagen, Claro. y segundo, coño, ¿cuántos meses caben entre una carta y otra? Yo saqué la cuenta, es un Sí, coñazo de días, pero un coñazo de noches además, sobre sí, todo un coñazo de noche. claro. Bueno, es que tal cual, luego lo resumes, ¿verdad? De ya el antepenúltimo capítulo, que es familia de desconocidos, porque Exactamente. realmente en 8 años tú cambias Claro, y tienes otras vivencias, otras emociones, y realmente yo lo que creo es que en el momento en que te reúnes, te empiezas a conocer de nuevo. sí. Y Sobre todo que les había pasado, era mucho lo que les había pasado. Bueno, a los niños les había pasado la adolescencia entera. Y a ellos dos, a ella una posguerra, a él una emigración, un exilio. Y entonces, claro, exactamente, tienes que volver a empezar claro, a conocerte, a sí. conocerte. Podía haber cambiado todo, o a lo mejor no, a lo mejor se vieron y, ay, qué belleza, pero no sé, yo siento que es una cosa muy difícil, muy difícil. Sí. Bueno, y entonces en el capítulo final, Cosquillas en la lengua, atrapas la descripción maravillosa de Venezuela, los árboles, los pájaros, el acento del venezolano, el color de los refrescos, qué maravilla, que pensé enseguida la piña, la colita, ¿no? Todos Ajá. estos refrescos que tenían colores, ¿no? Pero al final creo que lo más importante, bueno, también hay 2 elementos, como sucede en casi todos los capítulos, ¿no? El primero es cuando dices que la felicidad sabe a pan con mantequilla. Eso es espectacular, ¿no? Porque además allí ves como que en la simpleza de la vida es donde están los grandes momentos, ¿no? Y luego
cuando dices que precisamente es aquí donde el ser distinto deja de ser peligroso. Entonces eso nos ubica en un país donde la gran protagonista eran las libertades, ¿no? Así es. Y es bellísimo porque me imagino que te fijaste que las ilustraciones de Eva del libro, que empiezan como en tonos muy ocre, muy... Sí. Toda la primera parte son, como dices tú, parecen fotogramas oscuros incluso, y cuando llegan a Venezuela el libro se llena de colores, de colorido, con los árboles, con los mangos, con las frutas, con los pájaros, con los refrescos, y están esas dos frases, ¿no? La frase de que la felicidad sabe a pan con mantequilla, sí, porque es por primera vez que la familia se reúne y come, es la primera vez que la mamá no tiene que racionar, no comas tanto, no comas, porque bueno, como te acordarás que cuando uno era chiquito en los restaurantes te traían una cesta de pan y luego te traían otra cesta de pan si se acababa y un poquito más, los cuadraditos estos de mantequilla salada que eran maravillosos, Maracay. Y claro, es una manera de simbolizar eso, como tú dices, la felicidad está en eso, en poder, y ellos pudieron hablar sin miedo y descubrieron esa maravilla de que ahí seguían siendo, bueno, fueron distintos para siempre, los museos, como los llamábamos en ese entonces, sí. Pero eso no significaba ni peligro ni rechazo, porque Venezuela fuimos increíblemente generosos con todo el que llegó, nos llegó mucha gente. Luego no hemos recibido en muchos casos el mismo trato, pero es muy bonito y para mí ha sido precioso ver que los venezolanos que han leído el libro me dicen, ay, pero se nos quedó corto, porque quizá quisieran que esa parte durara un poco más, porque es como reencontrarnos con esa Venezuela que extrañamos tanto, ¿verdad? Esa... ¿Quién sabe? A lo mejor hay una segunda parte de Los Distintos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Bueno, Mónica, creo que de esta manera entonces estamos llegando al final de este encuentro. Sí. Sí. Bueno, ya lo sabes, te quiero mucho, siempre estamos en contacto y bueno, muy agradecida de que nos hayas atendido en Palabra Digital.